Psicofelicidad, un podcast de psicología y salud mental por Daniela Gómez. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este gran programa. Yo soy Daniela Gómez y los estaré acompañando en esta gran travesía, en este nuevo proyecto. Y estoy tan feliz de compartirlo con ustedes. Psicofelicidad es un podcast en el que aprenderemos más sobre temas de psicología y el cuidado de nuestra salud mental. Tanto ustedes como yo compartiremos nuestras experiencias en este ambiente, así que acompáñenme. En este primer programa arrancaremos con un tema bastante interesante y muy amplio, el lenguaje del amor. Y para eso en un momento nos acompañará una gran persona, quien tiene conocimiento amplio en esta área. Y el día de hoy nos acompaña Paloma Abigail, quien es egresada de psicología. Ella nos ayudará a entender un poco más sobre estos temas. Hola Paloma, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en esta primera emisión. Hola Dani, me da mucho gusto poder acompañarte en este primer programa donde vamos a estar tocando un tema tan interesante como lo es el que lo acabas de mencionar. Gracias por la invitación y pues bueno, vamos a aprender un poco más acerca de este tema de el amor y sus lenguajes. Sí, Abby, así es. Yo creo que en algunos puntos este tema puede ser un poco complicado. Puede ser en ocasiones cuando pues a veces como seres humanos pues todo se trata de un aprendizaje, ¿no? Y pues todos llegamos en ceros, llegamos en blanco y se trata de ir aprendiendo. Claro que sí, y muy de acuerdo contigo. Y estoy muy agradecida que nos hayas aceptado esta invitación. Y para empezar con este tema, ¿nos puedes decir qué es el lenguaje del amor? Pues mira, esta respuesta podría ser bastante amplia, pero bueno, basándonos en algunos autores muy interesantes y que son bastante conocidos, vamos a resumir el día de hoy los lenguajes del amor en 5 lenguajes que son muy importantes y podemos encontrarlo en gran parte de la población. El primero de ellos es el lenguaje del tiempo de calidad, ya lo vamos a estar explicando un poquito más durante el programa. El siguiente son las palabras de afirmación, que también pues, son muy importantes. También aquel lenguaje que está basado en los regalos que recibimos o en los regalos que nosotros damos a los demás. También tenemos el de actos de servicio y por último el de físico. El día de hoy vamos a estar como hablando un poquito de estos 5 lenguajes y ampliando en qué consiste cada uno y por qué son tan importantes. Wow, entonces nos dices que son 5 lenguajes del amor, muy diferentes el uno del otro. ¿Nos podrías explicar de qué consiste cada uno? Bueno, pues vamos comenzando como con cada uno, ¿te parece? Vamos viendo primero el que te mencionaba, tiempo de calidad. Todas las personas somos diferentes, eso incluye nuestra personalidad, nuestras aptitudes, la forma en la que nosotros nos vemos y también en la que percibimos a otros. Y estos lenguajes nos ayudan a comprender mejor cómo es la forma en que nosotros nos sentimos amados y también en que las otras personas se sienten amadas. El primero que te mencionaba, el tiempo de calidad, pues se refiere a esas personas que les agrada que pasen tiempo con ellas, pero no un tiempo casual porque tengo que estar ahí o tengo que acompañarte, sino más bien un tiempo que de verdad tú me estés prestando la atención durante ese momento, ¿no? Un tiempo donde podamos hacer algo que nos guste a ambas personas, donde tú puedas dedicarme a mí exclusivamente ese momento y no sea una obligación, sino que sea un tiempo que podamos disfrutar. Y pues más que nada de esto se trata, ¿no? El tiempo de calidad, no tanto la cantidad del tiempo, sino más bien, como lo dice su nombre, la calidad, ¿no? Estoy ahí para ti durante ese momento. Wow, sí, realmente si te podría decir cuál es mi lenguaje del amor principal, va a ser este. Y dime,
¿Qué otro lenguaje del amor? Por ejemplo, el de regalos. El de regalos. Pues mira, yo creo que a todos nos gusta recibir regalos, ¿no? Y sobre todo cuando es una fecha importante, ¿no? El cumpleaños, cuando alguien te pregunta qué quieres de regalo y tú dices, no, nada. En realidad tú sabes que sí quieres algo, pero no vas a decir qué es lo que quieres, ¿no? Pero por dentro esperas pues, que alguien tenga algún detalle. Pero especialmente en este tipo de personas que para ellos su lenguaje del amor son los regalos, pues bueno, cualquier detalle es importante, porque no solo se trata de que me regales algo costoso o de que me regales algo que yo quería, sino simplemente es la acción, el que alguien se haya tomado el tiempo de elegir algo para ti, de que alguien se haya tomado el tiempo de ir e invertir en comprar algo para ti, no por el tamaño o por el costo, sino más bien por la intención. Incluso este tipo de personas, aunque sea un detalle muy pequeño, una pequeña carta, un pequeño dije, pues les resulta algo lindo, algo emocionante. ¿Por qué? Porque se sienten amados de esa forma, ¿no? En ese detalle se ve reflejado que la otra persona pensó en ti, tomó el tiempo de ir a comprar algo para ti, de hacer algo para ti y pues de venir y entregarte. Por eso este lenguaje, pues muchas personas pues, nos puede agradar recibir regalos, pero en especial aquellos que tienen este tipo de lenguaje, pues los detalles hacen la diferencia, ¿no? Como dicen en muchas ocasiones. Sí, fíjate, algo que me he dado cuenta es que a las personas les gustan más los regalos hechos por la persona. Yo esto me di cuenta con un amigo porque él me ha dicho, ¿no? Su lenguaje del amor es el de regalos. Me ha dicho que él prefiere los regalos hechos por la persona, ya que los siente más afectivos o más personales a la persona a quien se los dio. Definitivamente, yo concuerdo con eso. Yo creo que si yo tuviera que elegir uno de los 5 lenguajes de forma personal, este sería uno que me define a mí. Por eso te lo toco un poquito como de manera personal, porque no se trata del tamaño o del costo, sino de la intención. Yo que trabajo también un poco con niños, a veces ellos llegan con un corazón de papel y a mí me encanta, ¿no? Porque su intención es lo que cuenta. Claro, sí, definitivamente cualquier persona, aunque este no sea su lenguaje del amor principal, siempre se va a sentir muy lindo el recibir algún regalo. En mi ejemplo, si me pones en listado los 5 lenguajes del amor, este sería para mí el último. Pero dinos, otro lenguaje del amor del que yo me identifico es el de palabras de afirmación. ¿Podrías explicar ese? Pues bueno, yo creo que este lenguaje es uno muy importante y es uno de los más complicados, muchas de recibir y también de dar, pero todo esto depende de un lenguaje y sobre todo de una cultura que nosotros tenemos, que es la cultura mexicana, y ahorita les voy a explicar un poco más de esa parte. Ok, palabras de afirmación, como lo dicen, ¿no? Se trata, una, de comunicarnos, de hablar. ¿Cuál es tu pensar hacia la otra persona? Y sobre todo, pues obviamente un pensar positivo. No se trata de agredir al otro con tus palabras, sino más bien de resaltar sus logros, resaltar sus habilidades, sus capacidades. Pero algo que sucede mucho es que en nuestra cultura, por alguna razón, no somos muy buenos recibiendo cumplidos o dando cumplidos a otros. Incluso nos sentimos muy incómodos en ocasiones cuando alguien nos dice un cumplido, como que no sabe si te lo está diciendo en serio o si lo está diciendo como en juego. Entonces muchas veces no estamos preparados para recibir los cumplidos. Pero esto pues tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una, con la cultura que hay en nuestro país, que muchas veces no es una cultura de afirmación al otro, pero también tiene que ver con nuestra historia personal. A veces no crecimos en familias
donde nos dijeron palabras de afirmación, lo hiciste bien, tú puedes lograrlo, lo estás haciendo increíble, ¿no? Entonces, en el momento cuando alguien llega y nos dice algo bueno, en lugar de tomarlo como algo agradable, nos sentimos nerviosos o nos sentimos apenados porque no estamos acostumbrados. Pero definitivamente es un lenguaje bastante importante. ¿Por qué? Porque va a resaltar tus capacidades y eso va a hacerte ver de qué eres capaz, cuáles son tus habilidades, pero también te va a impulsar a seguir conquistando esas habilidades, a seguir conquistando esas características que tú ya tienes y puedes continuar reforzándolas. Incluso algo que yo recomiendo mucho y también de forma personal trato de aplicarlo mucho es, yo siempre digo, ¿no? Y pienso que veas en los demás incluso esas cosas que ellos aún no ven en ellos mismos. Tal vez el otro dice, yo no soy tan bueno, no sé, dibujando. Pero en el momento en el que tú le dices, wow, dibujas increíble, cambia algo en la mentalidad de esa persona. Y tal vez en ese momento no era el mejor dibujante, pero se empieza a esforzar más, se empieza a esmerar más por el comentario que tú ya le hiciste con anticipación. Y puede llegar a ser ese gran dibujante porque tú le diste una palabra de afirmación anticipada. Entonces yo creo que por eso es muy importante que veamos en los demás incluso lo que ellos todavía no alcanzan a ver de ellos. Y también pues en nosotros mismos, ¿no? A veces no nos sentimos con todas las capacidades o con todas las habilidades, pero cuando alguien o nosotros vemos lo que los demás aún no están viendo en nosotros, tenemos más capacidad de poder desarrollar esas habilidades que nos van a llevar a progresar más adelante, ¿no? Cuando empezamos a ver lo que, digamos, en apariencia todavía no vemos con claridad, pero comenzamos a ver más allá de lo que está en el presente. Por eso creo que este lenguaje es muy, muy importante, no se practica tanto, pero es un lenguaje que definitivamente deberíamos de tomar más en cuenta y deberíamos de comenzar a practicar unos a otros. Por supuesto, y algo que tenemos que tener con este lenguaje del amor, o con las personas que tengan este lenguaje del amor, es mucho cuidado, ya que como tú nos comentabas, a las personas que tal vez piensen que no es muy bueno en algo y otra persona llega y le dice, es que tú eres muy bueno, me gusta cómo dibujas, con el ejemplo que tú nos habías dicho, pues cambia su chip a algo más positivo. Caso contrario de cuando alguien llega y te dice, no es que tú no puedes, es que qué feo está, tú no eres bueno dibujando esto y el otro, ahí es cuando se revierte y cambia un chip más negativo. Claro, siento que podríamos decir que es como un arma de doble filo. Definitivamente nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. Entonces, de lo que hablemos, de lo que comentemos, podemos hacer que una persona llegue a tener un nivel o una capacidad que no alcanzábamos a ver, o podemos llegar a limitar a una persona totalmente. Entonces, nuestras palabras pues son importantes, tenemos que cuidarlas, tenemos que utilizarlas sabiamente. Sí, claro, y como te comentaba, este es uno de mis lenguajes de amor, de hecho es el predominante, de este le sigue el de tiempo de calidad, pero algo que yo me he dado cuenta es que las personas demuestran su cariño de esta forma, de la forma de su lenguaje de amor predominante. Un ejemplo, yo soy mucho de estarle reafirmando a las personas, diciéndoles palabras de afirmación hacia ellas, de eres muy lista, eres muy bonita, etcétera, 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 porque así es como a mí me gusta que me demuestren su cariño. Y otra cosa que de repente sucede en mi experiencia, si nos podrías dar algún ejemplo, porque no creo que solamente me pase a mí, es cuando una persona no demuestra su cariño hacia ti de la forma de tu lenguaje de amor. Por ejemplo, de que no me estén diciendo palabras de afirmación o no me estén reafirmando que de verdad me quieren con palabras, no me siento querida por esa persona.
No sé qué nos podrías decir sobre esa situación, algún consejo. Sí, pues creo que aquí estamos entrando un poquito a la parte de que todas las personas tenemos nuestro propio lenguaje. Y eso significa que como cada uno tiene su propio lenguaje, no somos iguales. Entonces, eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? El lenguaje que yo tengo es el lenguaje con el que yo me siento amado y con el que yo le demuestro mi amor al otro. Pero eso no significa que la otra persona tenga el mismo lenguaje que yo. Y en ocasiones eso resulta un problema, empieza a haber un conflicto, porque como tú me dices, ¿no? Tal vez mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Yo las utilizo mucho para los demás y también quiero que las utilicen para mí. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona tiene un lenguaje diferente al mío? Y tal vez la otra persona, su lenguaje es de regalos. Entonces la otra persona me compra cosas, me regala detalles, pero incluso cuando hace eso yo no me siento amado. ¿Por qué? Porque ese no es mi lenguaje, porque mi lenguaje es diferente. Y aunque el otro se esté esforzando por demostrar su cariño, por demostrar su amor, yo no lo estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque no coincide con mi lenguaje del amor. Ahí la importancia de poder identificar en mí cuál es mi lenguaje, pero también identificar cuál es el lenguaje de los demás. Porque así como ahorita tú me comentabas, lo mismo puede estar pasando con los demás. Tal vez yo estoy dándoles palabras de afirmación, pero ellos tienen un lenguaje diferente al mío. Entonces ellos no se están sintiendo amados por mí, incluso cuando yo me estoy esforzando porque se sientan amados. Creo que ahí entra un punto importante, que es la empatía. La empatía tiene que ver con ponerte en el lugar del otro desde su perspectiva, desde su forma de ver, desde su forma de sentir, desde su forma de hacer las cosas. Cuando yo tengo empatía por el otro, yo empiezo a ver qué es lo que el otro necesita, cómo es que el otro piensa, que el otro siente. Y en ese momento, cuando yo veo que si el otro necesita regalos, entonces, aunque no sea mi lenguaje, me empiezo a esforzar porque esa persona se sienta amada y le doy algún detalle. Si necesita palabras de afirmación, pues entonces, tal vez ese no es mi lenguaje, pero bueno, me esfuerzo un poco por utilizar el lenguaje del otro. Esto creo que nos puede resolver muchísimos problemas, porque no solamente como entre amigos, sino también en relaciones de pareja, relaciones familiares, constantemente interactuamos. Entonces, si conocemos cómo es que el otro se comunica, va a ser más fácil poder tener una relación sana y donde todos nos sintamos amados. Sí, claro, y de hecho, algo que nos decía mucho mi mamá, ella es psicóloga, es que es muy importante el tener el conocimiento, el saber el lenguaje del amor de las personas que te rodean, como tus hijos, tu esposo, tu pareja, tus familiares, tus amigos, etc. Ya que es la forma en la que a ellos les va a llegar realmente tu cariño, o tú le vas a estar demostrando tu cariño a esa persona. Yo estudié, o más bien tomé un curso sobre este tema, sobre psicología de los 5 lenguajes del amor. También tomé un curso de los temperamentos, pero ese es otro podcast, otro tema para otro podcast. Pero gracias a esos cursos yo aprendí a reconocer a las personas, yo aprendí a reconocer sus temperamentos, a reconocer sus lenguajes de amor. Entonces cada vez que conozco a una persona nueva, yo la analizo y empiezo a platicar con ella, con esa persona. Ya después de un tiempo me voy dando cuenta cuál es su lenguaje de amor y cuál es su temperamento. Realmente es muy divertido y muy padre el analizar a las personas, el saber cuál es tu lenguaje de amor, ya que con eso sabes cómo es realmente la persona. Sí, definitivamente creo que se trata mucho de ver por el otro. Sí, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, pero también darnos ese tiempo de conocer a las otras personas, ver
de qué forma podemos hacerla sentir a gusto. Yo también, por ejemplo, conozco personas que su lenguaje del amor es el acto de servicio, ¿no? Que es uno del que ahorita no hemos hablado mucho, pero bueno, este tipo de lenguaje se basa en ayudar al otro, en poder, no sé, cuando alguien te lleva el desayuno, cuando alguien hace algo por ti, ¿no? Un acto de servicio, el decir, te voy a ayudar a hacer esto. Por ejemplo, las mamás, este es uno de los lenguajes del amor que les agrada más. ¿Por qué? Porque ellas tienen muchas tareas, ¿no? Porque tienen mucho trabajo. Entonces, en el momento en el que tú les dices, yo te ayudo a hacer la comida, yo te ayudo a limpiar acá, yo te ayudo a terminar tu trabajo, para ellas es un peso menos. Entonces, para ellas este es un lenguaje importante. Y a veces nosotros, si tenemos un lenguaje distinto, se nos puede dificultar el decir como, ay, no me gusta hacer esta actividad, pero bueno, por complacerte a ti, por verte feliz, voy a hacerla, voy a ayudarte en este trabajo, voy a ayudarte a limpiar esta área de la casa. Entonces, los actos de servicio, pues, hacen que las personas se puedan empezar a sentir mucho mejor, ¿no? Incluso cuando no es nuestro lenguaje, es importante esforzarnos porque los demás también se sientan a gusto. Sí, y hablando de actos de servicio, yo tengo una amiga que está casada y su lenguaje de amor es ese. Algo que ella me platicaba es que le gusta mucho cuando su esposo lava el traste, o lava su ropa, o lava el auto, tanto de ella como el suyo, sin que ella se lo tenga que estar pidiendo, porque en realidad es eso lo que trata como el acto de servicio, ¿no? Que la persona lo haga sin que tú se lo tengas que estar pidiendo, sin que tú se lo tengas que estar recordando de, por favor, te pedí desde la otra vez que laves el carro, te pedí desde la otra vez que laves tu traste cada vez que lo utilices, ¿no? Pero cuando la persona lo hace sin que tú se lo estés pidiendo, sin que tú se lo estés recordando a cada ratito, es cuando entra tu lenguaje del amor, así como de, wow, gracias porque lavaste el carro, gracias porque lavaste tu traste sin que yo te lo tuve que haber dicho. Y para continuar, si mal no lo recuerdo, nos hace falta un lenguaje del amor. ¿Podrías explicárnoslo? Sí. Únicamente, bueno, nos falta el último, que es contacto, ¿no? El poder sentir el abrazo, el poder sentir el apapacho, el poder, pues, relacionarnos no solamente por palabras, no solamente por actos, sino también tener ese contacto físico que para todo el ser humano es importante, ya que pues desde que somos pequeños nacemos con una necesidad por interactuar con el otro, ¿no? Algo muy importante para las mamás, para los bebés que acaban de nacer, es esa recomendación que los papás constantemente abracen al bebé, lo toquen. ¿Por qué? Porque el bebé se siente acompañado, porque en ese momento el bebé sabe que ahí está alguien que lo va a proteger, alguien que lo está acompañando. Desde pequeños tenemos esta necesidad. Cuando vamos creciendo, por supuesto que esa necesidad de poder tener contacto con el otro continúa. Un abrazo, un apapacho, un beso siempre es algo que pues, a nuestro interior trae confort, trae seguridad, trae alegría, trae agrado. Y bueno, este tipo de lenguaje pues es importante también para todas las personas. No todas las personas lo van a recibir de la misma forma. Como te mencionaba al principio, también depende mucho de la forma de crianza de cada persona. No a todos les gusta que constantemente los abraces. Yo conozco a muchas personas que casi son anti-abrazos, o sea, ellos prefieren muchas otras cosas, pero no que los abraces o así, porque se sienten incómodos o no les gusta, ¿no? Dicen esta palabra de se empalagan, ¿no? No les gusta tanto el cariño así. Pero aun cuando
sean personas que no les guste tanto ese contacto físico, todos lo necesitamos. De alguna forma, en algún momento, todos necesitamos a alguien que nos dé la mano en algún momento, que nos dé un abrazo, que simplemente con el hecho de que alguien te dé una palmada en el hombro, muchas veces eso trae confort. Por eso es importante mantener ese contacto físico con las personas. Digo, ahorita es un poco complicado por lo mismo de la situación de salud que hay y nos damos cuenta, ¿no? de la necesidad que tenemos de tener contacto físico. Y más ahorita porque gracias a este distanciamiento social, de tener que estar en casa, de tener que utilizar la máscara del cubrebocas, de saludar de lejos, de puño, ahí es donde comenzamos a ver la necesidad que tenemos por darle un abrazo al otro, ¿no? De darle una palmada, de estar cerca de otra persona. Sí, y fíjate con lo último que dijiste, me identifico demasiado porque yo soy una de esas personas que no le gusta mucho el contacto físico. Lo que son los abrazos, los besos, que te estén agarrando el brazo, que te estén tocando demasiado. Yo no soy mucho de eso, realmente no me gusta. Pero yo tengo mi mejor amiga y un amigo que son mucho de contacto. Ese es su lenguaje de amor. Entonces algo que yo he aprendido, y es algo que hemos estado hablando ya anteriormente, el aprender a demostrar tu cariño hacia esa persona conforme su lenguaje de amor y aceptar el cariño de esa persona conforme su lenguaje de amor. Y ahorita que estamos en cuarentena, las veces que nos hemos visto, yo soy la primera persona que se acerca a ellos y los abraza y los besa en el cachete, porque me he dado cuenta la falta que me ha hecho ese contacto físico. Y pues aquí entra pues esta parte que tú comentabas, ¿no? De la importancia de este contacto físico que tal vez antes no nos dábamos cuenta, pero que cuando ya no lo tenemos, nos damos cuenta de la necesidad que hay en nuestro ser de poder relacionarnos y tener este acercamiento físico también. Y creo que es importante señalar ahí que no solamente se trata de un contacto físico como de relaciones de pareja, sino de todo tipo, ¿no? De relaciones de amistad, de relaciones de familia, como te decía, los bebés, el que sus papás les toquen sus piecitos, sus manitas, es una forma en la que les da confort a ellos, ¿no? A los niños, cuando tú les abrazas, cuando tú les das una palmada, les dices bien hecho, en ese momento es confort para ellos. Entonces, no solamente se encapsula en un tipo de relación, sino que incluye muchas más. Y dinos, ¿cómo podríamos nosotros saber cuál es nuestro lenguaje del amor? Todo radica en que primero nos observemos a nosotros mismos, nos conozcamos a nosotros, qué nos gusta, con qué nos sentimos cómodos, qué nos hace sentir incómodos, cómo es que yo me siento amado y cómo es que la verdad no me siento amado. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros, muchas veces es más fácil conocer a los demás y poder poner atención a lo que al otro le agrada. Pero como todo, siempre comienza con uno mismo. Y ya para terminar, ¿podrías darnos tu conclusión, algún consejo sobre este tema? Bueno, yo creo que si tenemos algo que resaltar de este tema es la parte que te decía de la empatía. Ver por el otro. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, pero no dejemos que esas necesidades nos nublen de ver las necesidades que hay en los demás. Te doy muchas gracias, Dani, porque y me invitaste a esta sección y bueno, les doy gracias por tomarse el tiempo para escuchar este tema y seguir aprendiendo juntos. Y ya para terminar, les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado y acompañado en esta primera emisión. Te agradecemos, Abby, por habernos acompañado y ser nuestra primera invitada en esta emisión. Y por habernos enseñado tanto sobre este tema de psicología, los 5 lenguajes del amor. Realmente hemos aprendido bastante. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como psicofelicidad.mx. Recuerden escuchar nuestra próxima emisión y seguirnos. Yo soy Daniela Gómez y esto fue Psicofelicidad. Hasta pronto. Psicofelicidad.
un podcast de psicología y salud mental por Daniela Gómez.